Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. Buenas para todos. Un saludo grande para todos. Les informa Camilo Egaña. En la antigua Grecia, el oráculo de Delfos era el principal centro religioso del país. Todo el mundo atendía lo que decía el oráculo de Delfos, pero nadie entendía a la sacerdotisa porque la mujer emitía unos sonidos culturales muy raros y además usaba palabras inconexas como si estuviera drogada. El presidente Trump dice que Cuba se está acercando cada vez más a la órbita de Estados Unidos. El canciller cubano dice que en Cuba no hay crisis humanitaria. De La Habana y de Washington salen frases que no parecen tener relación con la realidad. Cuando el año pasado el secretario de Estado Marco Rubio confiaba en que el discreto diálogo entre los dos países iba a tener un buen resultado, la esperanza reverdeció entre la gente de la isla. Hoy no. Hoy es la desesperanza lo que prima y las protestas forman parte del día. La respuesta del gobierno no varía, fuerte presencia policial. En las últimas horas en la Lisa, la gente se fue a la calle, se manifestó frente al edificio del Partido Comunista, llevaba más de 50 horas sin electricidad. ¿Y saben cuál era la consigna que coreaban? El pueblo unido jamás será vencido. 21 días sin electricidad en zonas de Guantánamo, 70 horas sin electricidad en algunos barrios de Matanzas. Más del 70% del país no tiene electricidad en horario pico. Y saben ustedes que las termoeléctricas cubanas hace más de 40 años no se le pasa la mano, no se modernizan. Para evitar los apagones en Cuba, el país necesita 100.000 barriles diarios de petróleo. De esos 100.000 barriles, solo 400.000 se producen en el país y es petróleo de mala calidad. Para reconstruir la red eléctrica nacional, Cuba necesita inmediatamente entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Y para que los técnicos de la empresa eléctrica vayan a un barrio con problemas, por ejemplo, si el transformador de una cuadra estalla, pues hay que pagarle por debajo de la manga y si es posible en dólares, porque si no, no aparecen. Mientras tanto, Cuba se va aislando cada vez más, el país se va aislando cada vez más, porque sin electricidad no hay internet. Y la gente anda como zombies, asidos pegados a sus teléfonos móviles, buscando una rayita, buscando conectividad, y uno los ve en las azoteas, en las esquinas, en un rincón, a la casa una señal de internet. Joanny Sánchez dice, la bloguera y periodista opositora dice, que en su opinión la situación de internet en la isla parece haber retrocedido 15 años. De una semana a otra van quedando aislados más vecindarios. Hay lugares donde ya nadie puede conectarse. Los hay. Ciudades enteras donde ya nadie puede conectarse. Así todo, algunos se enteran de lo que dice el presidente Trump y algunos se enteran de lo que dice el canciller cubano. Aunque en los tiempos, como en los tiempos de la antigua Grecia, cuando el oráculo de Delfos, la gente no entienda lo que dice uno ni de lo que dice el otro. Es así. Milagro en La Guaira, y esta es una buena noticia. Han rescatado a un hombre tras 8 días bajo los escombros. Es un guardia de seguridad que quedó bajo la caseta de vigilancia en el sótano de su edificio y ese fue su escudo protector. Los rescatistas dicen que ha sido tal vez el rescate más peligroso que han hecho en Venezuela, porque el edificio todavía está inestable y el edificio de al lado se está corriendo cada una hora 3 centímetros. Imagínense ustedes qué situación. Trabajaron durante más de 100 horas, pero el hombre salió prácticamente ileso. Un rescatista dijo que ni una uña la tenía rota y cuando lo sacaban en camilla, un rescatista chileno gritó eufórico, ¡viva Venezuela! De momento, casi 3.000 muertos y unos 12.000 heridos. Peor imposible. Hay muchísimas cosas más que contarles en este informativo, pero antes, como siempre, titulados. Trump pone a Cuba otra vez en la mira. Crece la presión de Washington mientras el régimen responde con más propaganda y menos soluciones. Bruno Rodríguez niega lo evidente. El canciller asegura que Cuba no vive una crisis humanitaria mientras millones de cubanos enfrentan apagones, escasez y colapso sanitario. Una discusión por un parqueo termina en tragedia. Un hombre muere baleado frente a un Walmart del sur de Florida y el momento queda grabado en video. Yosmany Mayeta evita la deportación. El periodista cubano gana un respiro en los tribunales tras semanas de incertidumbre y el seguimiento de América Noticias.
Además, Camilo Egaña analiza con el economista Elías Amor cómo el Banco Central de Cuba se ha convertido en una pieza clave de la crisis económica y por qué la isla sigue sin encontrar una salida al colapso. Félix Guillermo conversa con Marcel Felipe, presidente del Museo de la Diáspora Cubana, sobre las reformas del régimen, los cambios sin apertura política y si Cuba puede salir de la crisis sin transformar su sistema. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. El mensaje de Donald Trump sobre Cuba sigue generando análisis y reacciones. No fue una frase improvisada ni un comentario aislado. Llegó en un momento en que Washington mantiene la mayor presión sobre el régimen cubano en años y cuando la crisis dentro de la isla continúa agravándose. Poco después de que se dieran el control de Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Todos quedaron bajo nuestro control. Los obtuvimos todos. Y hablando de Cuba, después de muchas décadas, se acerca a nosotros. Se acerca a nosotros. Mientras Trump vuelve a colocar a Cuba en el centro del debate, el régimen responde como acostumbra, con discursos, propaganda y acusaciones contra Estados Unidos. Son patadas de ahogado de un gobierno que enfrenta una crisis que él mismo provocó y que después de décadas de control absoluto ya no encuentra cómo resolver. La isla está metida en un hueco profundo. Un país entero sobreviviendo como puede. Pero en vez de asumir responsabilidad, el gobierno cubano sigue culpando al enemigo externo, mientras el modelo que impusieron se les cae pedazo a pedazo. El régimen de La Habana intenta responsabilizar a otros de su fracaso, la Casa Blanca mantiene la presión. En los últimos meses ha endurecido las sanciones contra empresas vinculadas al aparato económico del régimen, ha incrementado las restricciones sobre estructuras controladas por los militares y continúa enviando el mensaje de que no habrá alivio mientras no existan cambios reales. Por eso las palabras de Trump no pueden analizarse de manera aislada. Forman parte de una estrategia de presión política y económica que busca aumentar el costo para un régimen cada vez más debilitado, aislado internacionalmente y con menos margen para sostener el modelo que llevó al país a esta situación. Trump ya dejó clara su posición. Ahora todas las miradas están sobre la respuesta de La Habana y sobre los próximos movimientos de la Casa Blanca. Porque mientras el régimen insiste en culpar a otros de sus propios errores, la presión de Washington continúa aumentando y la crisis que vive el pueblo cubano sigue profundizándose. Informó Leticia Grao para América Noticias. Bruno Rodríguez lanza una advertencia a Estados Unidos y niega que Cuba viva una crisis humanitaria. En medio de la peor crisis que ha vivido Cuba en décadas, el canciller Bruno Rodríguez salió a defender la posición del régimen en una entrevista con CNN en español, realizada en La Habana. La conversación llega cuando están por cumplirse 6 meses del endurecimiento de la política de la administración Trump hacia la isla, un periodo marcado por nuevas sanciones, mayor aislamiento internacional y una creciente presión sobre el gobierno cubano. Lejos de hablar de reformas o de cómo enfrentar la crisis que golpea a millones de cubanos, el jefe de la diplomacia castrista dedicó buena parte de la entrevista al conflicto con Estados Unidos y al escenario que, según el régimen, provocaría una escalada entre ambos países. La situación es dolorosa, pero no se podría decir que en Cuba haya hoy una crisis humanitaria comparable con la situación pandémica. Pero no hay duda que es una situación en la que el pueblo cubano pasa por sufrimientos, privaciones, angustias que son verdaderamente duras. Pero la conversación tomó otro giro cuando fue interrogado sobre la situación interna de Cuba. En momentos en que la isla enfrenta apagones diarios, escasez de alimentos y medicinas, hospitales con enormes carencias, Bruno Rodríguez intentó defender la narrativa oficial del régimen sobre la realidad que vive el país. Porque una agresión militar contra Cuba tendrá que ser respondida con toda nuestra fuerza por nuestro Estado, por todo nuestro pueblo. Será un baño de sangre, morirán miles y miles de cubanos y morirán también jóvenes estadounidenses llevados a una guerra que no es suya y que no tendría
ningún sentido. Las declaraciones provocaron una rápida respuesta de la Casa Blanca, que reiteró que Cuba es un país mal gobernado desde hace muchos años y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a ayudar al pueblo cubano, pero responsabilizó directamente a la cúpula del régimen por impedir un futuro mejor para la isla. Además, insistió en que Washington está preparado para abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral si el gobierno cubano decide cambiar de rumbo. Mientras La Habana insiste en un discurso de confrontación y trata de convencer al mundo de que la situación está bajo control, la realidad sigue golpeando a millones de cubanos. Y, por ahora, nada indica que el pulso entre la Casa Blanca y el régimen vaya a bajar de intensidad, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Lo que comenzó como una discusión por un espacio para estacionar terminó en una tragedia que hoy conmociona al sur de Florida. Un hombre de 62 años perdió la vida tras recibir un disparo en el estacionamiento de un Walmart de North Lauderdale, en el condado de Broward, en un caso que quedó grabado por un testigo y que ahora es investigado por las autoridades. La víctima fue identificada como Bart DiGuglielmo, residente de Lauderhill. Todo ocurrió poco antes de las 12:30 del mediodía del pasado 30 de junio, frente al Walmart ubicado en el 7900 de West McNabb Road. Según la oficina del sheriff de Broward, la discusión comenzó por un simple lugar de parqueo, pero en cuestión de segundos la situación se salió completamente de control. Las imágenes captadas por una persona que se encontraba en el lugar muestran a una mujer sosteniendo un arma mientras grita. Del otro lado aparece DiGuglielmo caminando hacia ella en medio del intercambio verbal. En ningún momento del video se aprecia que el hombre tenga un arma de fuego. De repente se escucha un disparo. El hombre se lleva las manos al cuerpo. Intenta mantenerse de pie, se sienta sobre el pavimento y segundos después cae desplomado frente a varios testigos. Paramédicos y agentes de la oficina del sheriff llegaron pocos minutos después tras una llamada al 911. DiGuglielmo fue trasladado de urgencia al Broward Health Medical Center, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero murió horas más tarde debido a la gravedad de la herida. La mujer nunca escapó. Permaneció en el lugar, entregó el arma a las autoridades y aseguró a los detectives que actuó en defensa propia. Ahora el caso pasó a manos de la Fiscalía Estatal de Broward, que deberá determinar si realmente se trató de un acto de legítima defensa o si presentará cargos por homicidio. Mientras tanto, la familia de la víctima intenta entender cómo una discusión por un parqueo terminó de esta manera. Su hermana contó a medios locales que Bart era un veterano condecorado de la Operación Tormenta del Desierto, enfermero retirado después de 3 décadas de servicio, un hombre profundamente cristiano y, según ella, incapaz de hacerle daño a otra persona. También reveló que años atrás había perdido a su hermano gemelo, haciendo aún más dolorosa esta tragedia. Una discusión que duró apenas unos segundos terminó destruyendo 2 vidas. Una familia hoy llora a un veterano de guerra y una mujer espera la decisión de la justicia, mientras un video que ya circula por todo el país vuelve a encender el debate sobre el uso de armas y hasta dónde puede escalar un simple momento de ira. Un informe de Leticia Grau para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Dentro de la situación en la que tenemos, la primera prioridad o una de las primeras prioridades para lograr al menos la higiene de la capital. Ya no se puede más, ya no se puede respirar la peste, el olor, el mal olor. Se ha conformado un basurero que es una situación crítica. Porque el basurero no para. Y ahora con este problema del petróleo mucho menos. Vamos con esa pregunta. ¿Cuál es el único país donde recoger basura se puede convertir con asombro, ¿no?, en titular de noticia? Cuba, precisamente. ¿Y por qué digo esto? Han lanzado un proyecto, a mí particularmente me parece irrisorio, ¿no?, porque no deja de ser algo surrealista, aunque es muy serio, una gran tragedia, ¿no? Recoger basura con triciclos eléctricos. Eso es lo que están proponiendo para resolver el problema de la basura abandonada que hay en La Habana. Estamos hablando de la capital del país. Se le llama el proyecto La Rampa en La Habana 23 y J específicamente. Una zona, además, para aquellos que no lo conozcan, ¿no?, que en un momento fue una zona de un gran glamour. Por allá estaba el famoso Copelia, esa célebre heladería, ¿no?, cerca de cines, majestuosos edificios, modernidad en un momento,
Y hoy día están planteando como solución al tema, al problema de la basura, ese proyecto de recoger basura con triciclos eléctricos. Como le decía, risorio, surrealista, pero sin lugar a dudas es la muestra de nuevo de la ineficiencia y de un gran drama, ¿no? Esa zona, reitero, fue una zona de pasarela cultural y social y hoy está convertida en un basurero. Y claro, además eso tiene su costo. Están cobrando 100 pesos cubanos mensuales por vivienda para recoger esa basura. Este gran proyecto eliminaría los contenedores, o sea, se eliminan los contenedores y se van a habilitar lo que serían 4 puestos en esa zona que les estoy hablando, cerca de 23 y J y los alrededores. Se van a habilitar 4 puntos específicos para residuos de grandes cantidades de basura que se va a recoger en triciclos. Esto parece algo de ciencia ficción, pero no. Y es que La Habana, hemos visto las imágenes recientes, se ha convertido en algunos lugares en un gran basurero, lamentablemente. Y la solución es concentrar estos montones de basura en determinadas áreas e ir con triciclos eléctricos que van a ser apoyados, según dice la información oficial, por una estación de carga solar. Deprimente, ¿no? Sin lugar a dudas, pero por supuesto, insisto, reitero, totalmente surrealista, por eso una realidad de un planteamiento como solución que están haciendo internamente en Cuba. Manotazos de ahogado, ¿eh? Quería comentar rápidamente eso de la basura y lo que está ocurriendo, y como decía al principio, Cuba, La Habana, la capital de La Habana, se está convirtiendo en el único lugar en el que recoger basura se puede convertir en un titular. Miguel Díaz-Canel volvió a elevar el tono de la confrontación con Estados Unidos. En una entrevista concedida al canal británico Sky News, el gobernante cubano aseguró que su régimen está preparado para enfrentar cualquier escenario y advirtió: estamos dispuestos a dar la vida por la revolución y a luchar hasta la última gota de sangre para defender nuestros derechos, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestras conquistas. Las declaraciones llegan después de semanas de creciente tensión entre Washington y La Habana. Durante la entrevista, Díaz-Canel insistió en que Cuba no busca una guerra, pero afirmó que el país no le tiene miedo a Estados Unidos y que las autoridades se están preparando para que no los sorprendan ni los derroten. Hay cosas que necesitamos mejorar, cosas que no hemos podido lograr y otras que hemos tenido que posponer debido al bloqueo, pero incluso si hubiéramos hecho todo perfectamente, el país estaría viviendo una situación como esta, porque la causa principal es el bloqueo. Somos parte de nuestro pueblo y constantemente procuramos construirlo todo con la participación del pueblo. El mensaje llega en uno de los momentos más delicados para el régimen. Cuba enfrenta una profunda crisis y la desesperación del pueblo evidencia la situación. Un régimen bajo presión que responde con un discurso de resistencia en medio de la peor crisis que ha vivido Cuba en décadas. La confrontación verbal entre La Habana y Washington vuelve a subir de temperatura. Seguiremos informando. Soy Enrique López para América Noticias. Noticias en un minuto. Un cubano de 29 años residente en Houston fue condenado el martes a 18 meses de prisión federal por transportar a 19 migrantes indocumentados ocultos detrás de una pared falsa en un camión de carga. Una operación que, según la justicia estadounidense, puso en grave riesgo la vida de los ocupantes. Al imponer la sentencia, la magistrada afirmó que el acusado actuó con un desprecio temerario por la vida humana y manifestó su preocupación por la cantidad de personas que eran trasladadas en esas condiciones. El caso ocurrió el 17 de octubre de 2025 en el puesto de control fronterizo Javier Vega Jr., cerca de Sarita, Texas, donde agentes detectaron irregularidades al inspeccionar el camión que conducía Sifonte Sinales. Una vez cumpla la condena, el ciudadano cubano enfrentará un proceso de deportación al no ser ciudadano estadounidense. Un informe de América Noticias. La aerolínea estatal venezolana Conviasa anunció la suspensión temporal de sus vuelos en la ruta Caracas, La Habana,
Caracas. Como consecuencia directa del cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. En un comunicado oficial publicado por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en su página de Facebook, la aerolínea explicó que debido a los sismos ocurridos el pasado 24 de junio, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar han sido suspendidas, lo que la obliga a reprogramar también la ruta Caracas, México-Caracas. La medida entró en vigor de inmediato y se extenderá por un lapso estimado de 15 días, o hasta tanto las autoridades competentes habiliten plenamente las operaciones en la mencionada terminal aérea, según el texto del comunicado. Un informe de América Noticias. A 443 metros sobre el asfalto de Midtown Manhattan, dos figuras vestidas de negro desplegaron el miércoles una pancarta desde la aguja del Empire State Building, con el mensaje: "Cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz". Lo que siguió no fue solo un arresto, fue también una propuesta de matrimonio, una transmisión en vivo por Instagram y 8 cargos penales. Los arrestados son Ángela Nicolau, de 33 años, e Iván Kuznetsov, de 32, residentes de Nueva Jersey y originarios de Rusia. Mientras cientos de personas circulaban por las calles del centro de Manhattan, la pareja alcanzó la antena de transmisión del edificio sin arnés, sin permiso y sin que nadie los detuviera hasta que ya era demasiado tarde. Un informe de América Noticias.